Mi padre me dejó todo a mí y mis hermanos me quitaron hasta el apellido por ambición. Si crees que conoces a tu familia, espera a que haya dinero de por medio. Esa fue la última frase que mi padre me susurró al oído, con un hilo de voz que apenas lograba romper el silencio de la habitación de hospital antes de cerrar los ojos para siempre. En ese momento, con el corazón destrozado y las manos temblorosas, no alcancé a comprender la magnitud de su advertencia. Pensé que era el desvarío de un hombre que había luchado contra el cáncer durante 5 largos años, alguien que quizá, en su agonía, veía fantasmas donde solo había lazos de sangre. Pero no tardé ni una semana en entender que mi padre no estaba delirando, me estaba entregando su última lección de vida, la más amarga de todas. Mi nombre es Julián y esta es la historia de cómo la ambición convirtió a mis hermanos en extraños sedientos de una herencia que no les pertenecía, y de cómo el karma, lento pero implacable, terminó poniendo a cada quien en su lugar. Durante esos 5 años de enfermedad, mi vida se detuvo. Yo era el menor de 3 hermanos, pero el único que se quedó a recoger los pedazos de la salud de papá. Eduardo, el mayor, siempre estaba demasiado ocupado con su firma de arquitectos en la capital, y Marcos, el del medio, simplemente decía que no tenía estómago para ver a un enfermo. Solo llamaban en Navidad o en el cumpleaños de papá, no para saber cómo seguía su tratamiento o si necesitaba algo, sino para preguntar sutilmente si la casa seguía en pie o si el valor del terreno en la zona había subido. Yo, mientras tanto, aprendí a administrar morfina, a limpiar heridas y a leerle libros enteros durante las noches de insomnio. No lo hacía por el dinero, lo hacía porque él era mi héroe y no merecía morir solo entre paredes blancas y olor a antiséptico. Mi recompensa era su sonrisa cansada y el tiempo que compartíamos. El funeral fue una farsa. Eduardo llegó con un traje que costaba más que mis últimos 3 sueldos juntos y Marcos no dejó de revisar su reloj durante toda la ceremonia. No vi una sola lágrima honesta en sus rostros, solo una impaciencia mal disimulada. Al día siguiente, nos citaron en la oficina del licenciado Robles, el abogado de toda la vida de la familia. El ambiente en esa sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eduardo y Marcos se sentaron en el borde de sus sillas, listos para abalanzarse sobre el botín. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento, el mundo se detuvo para todos, pero por razones muy distintas. Papá, en un acto de justicia poética, me había dejado la casa principal, el terreno de la quinta y el 70% de sus ahorros líquidos. A ellos les dejó una parte menor, suficiente para vivir bien, pero no la fortuna que ellos ya daban por sentada. El primero en estallar fue Eduardo. Se puso de pie tan rápido que la silla salió disparada hacia atrás. Esto es una burla. Lo manipulaste, Julián. Le lavaste el cerebro mientras estaba sedado con esas drogas, me gritó, con la cara roja de una ira que nunca le había visto. Yo estaba en shock absoluto, juro por mi vida que no tenía idea de que papá me favorecería de esa manera. Yo solo quería a mi padre de vuelta, no sus millones. Marcos, que siempre fue el que planeaba en las sombras, no gritó. Simplemente me miró con un odio frío y calculador, un desprecio que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. Esto no se va a quedar así, hermanito. Disfruta tu victoria de papel, porque no va a durar nada, dijo antes de salir de la oficina sin siquiera despedirse. Pasaron 2 días de un silencio sepulcral, hasta que una noche, mientras yo intentaba organizar las cosas de papá en la biblioteca, Eduardo y Marcos aparecieron en la puerta. No venían a hablar ni a negociar. Venían con un documento que, según ellos, era una actualización del testamento firmada apenas un mes antes de la muerte de papá. El papel decía, con una redacción fría y cruel, que yo quedaba desheredado por abandono moral y financiero hacia el progenitor y que todas las propiedades pasaban a nombre de ellos dos. Me quedé helado. Esto es mentira. Yo estuve aquí cada maldito segundo, ustedes son los que nunca vinieron, reclamé, pero Eduardo me empujó contra la pared. Tenemos testigos, Julián. Tenemos amigos que dirán que tú solo venías a robarle y que nosotros pagábamos todo. Ahora, lárgate de nuestra casa. Me echaron esa misma noche. No me permitieron llevarme nada más que una maleta vieja con algo de ropa y un par de fotos. Me quitaron las llaves y me cerraron la puerta en la cara, dejándome en la calle con 1000 pesos en el bolsillo y un nudo en la garganta que me impedía respirar. Cometí el error de no pelear en ese momento porque estaba devastado por el luto, me sentía tan solo y tan traicionado que no tenía fuerzas para luchar contra 2 lobos que llevaban mi misma sangre. Durante 3 semanas, dormí en mi auto, estacionado a un par de cuadras de lo que había sido mi hogar. Desde ahí, con el corazón roto, veía por redes sociales como mis hermanos hacían fiestas ostentosas en la sala donde nuestro padre había dado su último suspiro. Veía fotos de ellos brindando, riendo y presumiendo lujos que se habían robado a base de mentiras. Incluso llegaron al extremo de empezar trámites legales para que yo no pudiera usar el apellido familiar en ningún negocio futuro, alegando que yo era una mancha para el honor de los González.
Me sentía en el fondo de un pozo, pero en medio de mi desesperación, recordé algo que ellos, en su arrogancia y prisa por saquear la casa, habían pasado por alto. Unos meses antes de que papá empeorara, yo había instalado un sistema de cámaras de seguridad ocultas en toda la casa. No lo hice por desconfianza, sino para poder vigilarlo desde mi celular cuando yo tenía que ir a la farmacia o al supermercado, para asegurarme de que no se cayera o necesitara ayuda urgente. Esas cámaras grababan en una nube privada a la que solo yo tenía acceso. Con las manos temblando, busqué en el historial de grabaciones la fecha que aparecía en la supuesta nueva firma del testamento. Y ahí estaba. El video no mentía. Se veía claramente la habitación de papá, en penumbras. Eduardo y Marcos entraron sigilosamente mientras papá dormía profundamente, bajo los efectos de la morfina más fuerte del tratamiento. No hubo firma. Eduardo sacó una almohadilla de tinta y, entre risas contenidas y susurros de desprecio, tomó la mano inerte de mi padre y forzó su pulgar sobre un papel en blanco que luego usarían para imprimir el falso testamento. Marcos incluso se burló del aspecto demacrado de nuestro padre mientras lo hacía. Al ver esas imágenes, el dolor se transformó en una furia fría y pura. No era por el dinero, era por el sacrilegio de usar el cuerpo agonizante de un hombre que los amó para sus fines asquerosos. No perdí un segundo. Llevé las grabaciones y el historial de acceso directamente a la fiscalía. Cuando el fiscal vio el video, su expresión pasó de la incredulidad al asco total. Esto es fraude procesal, falsificación de documentos y abuso de confianza, joven. No se preocupe, esto se va a resolver hoy mismo, me dijo. Pedí que me acompañaran a la casa para la diligencia. Cuando llegamos, había una fiesta en curso. La música estaba a todo volumen y el olor a alcohol llegaba hasta la calle. Eduardo salió a la puerta con una copa en la mano, riéndose de mí al verme con la policía. Vaya, ¿viniste a pedir limosna, Julián? ¿O ya te cansaste de dormir en tu carcacha?, gritó para que todos sus amigos escucharan. Pero su risa se apagó en el momento exacto en que el fiscal le mostró la orden de arresto y una tableta con el video reproduciéndose. El color se le escapó del rostro, volviéndose de un tono gris cenizo. Marcos intentó escapar por la puerta trasera, pero ya estaba rodeado. Lo sacaron de la casa esposados, frente a todas las personas que ellos querían impresionar. Mientras pasaban a mi lado, Eduardo, el hombre que me había empujado y humillado semanas atrás, comenzó a llorar patéticamente. Julián, por favor, somos hermanos, somos de la misma sangre, retira los cargos, fue una broma, un error de juicio, no nos metas a la cárcel, suplicaba con una voz quebrada que ya no me inspiraba ni un gramo de lástima. Yo solo lo miré fijamente y le dije, mi único hermano murió el día que forzaste la mano de papá. Ahora solo son dos extraños pagando sus deudas. Cerré la puerta de la casa en sus caras, escuchando el sonido de las patrullas alejarse. Me quedé solo en el gran recibidor, en medio del desorden de su fiesta interrumpida. Pero ya no me sentía solo. Sentí que el aire en la casa volvía a ser limpio. Recuperé la propiedad y los ahorros, pero ya no quería vivir en un lugar lleno de recuerdos tan oscuros y manchas de traición. Vendí la casa principal a una familia joven que realmente buscaba un hogar, y con el dinero de la venta y los ahorros, tomé decisiones que me dieron la paz que necesitaba. Doné una parte significativa a la clínica que cuidó a mi padre en sus últimos días y establecí una beca para estudiantes de enfermería que se especializan en cuidados paliativos. Mis hermanos terminaron en prisión preventiva y, tras un juicio mediático en el que todo el mundo conoció su bajeza, fueron condenados por fraude y falsificación. Perdieron sus empleos, sus licencias profesionales y, sobre todo, el respeto de cualquiera que alguna vez los conoció. Intentaron enviarme cartas pidiendo dinero para sus abogados, pero nunca las abrí. Hoy vivo en una ciudad diferente, en una casa pequeña pero llena de luz, donde nadie sabe mi historia ni cuánto dinero tengo en el banco. Aprendí que la verdadera herencia que me dejó mi padre no fueron los ladrillos ni las cuentas bancarias, sino la integridad que él siempre me enseñó y que mis hermanos nunca quisieron aprender. A veces, la soledad es el precio de la dignidad, y después de haber vivido entre una familia de lobos, puedo decir con seguridad que la paz de una conciencia tranquila vale mucho más que cualquier fortuna en el mundo. No les guardo rencor, porque el rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera, simplemente los borré de mi existencia. La vida sigue, y por fin, por primera vez en muchos años, puedo dormir toda la noche sin sentir que alguien me está vigilando para ver qué puede robarme. La vida siempre da vueltas, y al final del camino, cada uno cosecha lo que sembró con sus propias manos. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.